Muy buenos días. Yo creo que es mejor que la profesora Moreno comparta el PowerPoint que preparamos y así podemos proceder. Bueno, eh, aprendí que era una masterclass. Una masterclass es como una clase cortita sobre un tema específico que debería mostrar los contenidos y la mecánica que van a tener nuestras clases. Entonces partamos con eso y escogimos un tema que es cómo llegar a ser un huevo a la copa perfecto. Esto es algo que desde el punto de vista de la ciencia, como vamos a ver, puede tener una solución, pero desde el punto de vista de la filosofía o de la psicología no lo tiene, porque para cada persona debiese haber un huevo a la copa distinto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Primero que nada vamos a mirar un simple huevo, y vamos a hablar aquí obviamente un huevo de gallina, con los ojos del ingeniero gastronómico. Eso nos va a llevar a ver la composición que tiene el huevo que lo hace tan particular y tan especial en la gastronomía. O sea, la utilización del huevo, ya sea entero o fraccionado en clara y yema, eh, revela múltiples aplicaciones, no solo en gastronomía, sino que también en procesamiento de alimentos, en tecnología de alimentos. La profesora se va a referir a los cambios que sufren las proteínas, que son los principales componentes funcionales del huevo, ¿ya? Aquellos que le dan las propiedades que nosotros deseamos tener en algunos alimentos. Y no vamos a ver aquí, obvio, la capacidad de hacer emulsiones de la yema y la capacidad de formar espumas de la clara, porque estamos concentrados en otra cosa. Después vamos a explicar la base de la ingeniería, de qué ocurre cuando ponemos un huevo dentro de agua caliente. Eh, Vamos a tratar de interpretar, que esto también lo vamos a hacer en el curso, cómo acceder a la tremenda información que hay en la literatura científica y que tiene aplicaciones no solo en gastronomía, sino que también en procesos tecnológicos. Y después este misterio de cocinando desde lo oculto, o sea, cocinando cosas que no las veo. Y, y para terminar, una pequeña introducción a por qué medir en gastronomía. Bueno, me da la impresión de que no hay mucho que comentar aquí, es mirar un huevo por dentro. Las fracciones más importantes son la cáscara, como sabemos todos, la clara y la yema, pero fundamentalmente la clara y la yema. Eh, También explicar cosas que son casi obvias, que el tamaño, ¿no es cierto?, de los huevos varía. Eso lo ve uno cuando compra en el supermercado. Em, la, la- el tiempo que ha estado el huevo almacenado y la temperatura que ha estado almacenado tiene su efecto. Aprovecho inmediatamente de decir que los tiempos que requiere un huevo que ha estado a temperatura ambiente, cuando lo quiero hacer huevo a la copa, difieren, ¿no? Son menores que cuando lo tengo en el refrigerador. Esto es algo muy importante, porque cuando uno tiene que explicar esto, tiene que decir de qué temperatura parte. Y el resto ya hemos hecho referencia. Profesora, siga. Profesora está silenciada. Aquí estoy, ya. Sí, bueno, muchas gracias por el pase, profe. Una cuestión súper importante también que destacar en esta diapositiva en particular es que noten que el huevo no es homogéneo por dentro, ¿ya? Y esas diferentes estructuras que se ven más allá de la súper evidente, ¿cierto? Que está la yema y la clara, dentro de la yema y dentro de la clara no es algo homogéneo tampoco. Ya probablemente alguien que ha cocinado le ha tocado colar una clara ve que queda una parte que es distinta que el resto
eso tiene una composición distinta también, ¿ya? Entonces, en general, los alimentos, y sobre todo cuando son de origen natural como un huevo, son muy poco homogéneos y eso también agrega grados de dificultad al momento de hacer preparaciones y querer que queden sistemáticamente de la misma forma en el tiempo, ¿ya? Entonces, pasando de la física y acá a un poco de química, porque tenés un curso de química, pero sí es importante, y tal vez hay gente, no sé cuáles son los contextos de cada persona, pero para el tema que nos convoca, ¿cierto? Que es lo de hacer un huevo a la copa, uno de los componentes principales, o el principal, el crítico del huevo, es la proteína, ¿ya? Y no es una proteína, son varias proteínas las que tiene el huevo y que le dan sus características. Entonces, las proteínas están compuestas de una unidad básica que se llaman aminoácidos, que probablemente muchos han escuchado hablar. Y hay una cosa bien particular de la naturaleza, es que nuestras proteínas están hechas únicamente de 20 aminoácidos, o sea, con 20 moléculas hacemos todas las proteínas, ¿ya? Entonces, estos aminoácidos, ¿ya? Que tienen un grupo carbonilo, uno amino, ¿cierto? Y eso que le llamo ahí R cadena lateral, es que esos son 20 distintas que me dan los 20 aminoácidos. Y estos aminoácidos se van uniendo, formando estas como cadenas que se llama finalmente la estructura primaria de la proteína. Entonces, si yo tengo distintos aminoácidos, me van a dar distintos tipos de proteínas, ¿cierto? Desde cómo se conforma, cómo se construye. Y estas proteínas, dado que los aminoácidos son distintos, algunos interactúan entre ellos, empiezan a formar, ¿cierto? Algunas interacciones, como por ejemplo puentes que los hacen rotarse, ¿cierto? Y formar hélices, o los hacen plegarse y también formar interacciones de cadenas, ¿cierto? O segmentos de cadena de estas estructuras primarias, y vamos formando lo que se llama la estructura secundaria de la proteína, ¿ya? Esto es lo que hace la naturaleza cuando va formando las proteínas, ¿ya? Estas estructuras secundarias luego también espacialmente se arreglan y resultan en lo que se llama la estructura terciaria. Y es aquí donde entramos a uno de los conceptos que a lo largo del diplomado vamos a trabajar mucho, que tiene que ver con la estructura, ¿ya? Para las proteínas, la estructura, sobre todo a este nivel, la estructura terciaria, las interacciones que hay entre las moléculas, es fundamental para la manifestación de su comportamiento al nivel que nosotros podemos ver o percibir, ya sea a través de la vista, ya, o de cierto, al momento de consumir algo, si es más o menos viscoso, o sea, si fluye o no fluye, ya, todo eso tiene que ver con la estructura de estas proteínas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las proteínas, supongamos acá que tengo los aminoácidos, ya los puse en esta cadena, ya que están unidos. Si yo los enfrento a temperatura, y eso es lo que hacemos cuando cocinamos el huevo, ¿cierto? Empieza a aumentar la energía del sistema, y estas interacciones que tienen las proteínas, ¿cierto? Que les dan esta conformación estructural, se rompen y las proteínas se despliegan, ¿ya? Como que se desdoblan, pierden esta conformación que se llama nativa, ¿ya? Y eso es lo que llamamos denaturación. Entonces, en la gastronomía se utiliza mucho el calor para denaturar proteínas, para provocar cambios que son significativos en el comportamiento de los distintos alimentos. Además del calor, también podemos utilizar ajustes de pH, por ejemplo, cuando se acidifica, no sé, la leche. Parte de lo que sucede es que las cargas, ¿cierto?, que tiene un fluido que tiene un cierto pH más ácido, neutralizan tal vez interacciones iónicas que tienen las proteínas, y también lo mismo, se separan, dejan de interactuar y se despliegan, ¿ya? Y esto es lo que nosotros llamamos denaturación, y que en general es deseado en muchas preparaciones, pero también a veces nos gustaría poder controlarlo un poco mejor, ¿ya? Una vez que las proteínas se denaturan, sucede un fenómeno adicional, ¿ya? Que significa o que conlleva a que estas proteínas desplegadas ya empiezan a formar nuevas interacciones, y empieza a ocurrir un fenómeno que se llama coagulación.
Entonces, las proteínas se empiezan a agrupar y en el caso particular del huevo, estas proteínas se empiezan a superponer unas con otras y han notado probablemente que la clara del huevo, una vez que uno lo rompe, es transparente, pero una vez que ya empieza a ocurrir denaturación y coagula el huevo, empieza a tornarse de un color blanco porque impide finalmente el paso de la luz. ¿Y qué es lo que le pasa al huevo y a muchas proteínas al momento de la coagulación? Son capaces de retener agua, que son estas estructuras rojitas acá con blanco, representan el agua que queda atrapado en estas proteínas, ya que están coaguladas y forman lo que llamamos un gel, ¿ya? Un gel es una estructura tridimensional que también vamos a ver en algunos de los módulos de curso o del diplomado eventualmente, ¿ya? ¿Cómo vemos nosotros esto en el huevo? Cuando nosotros echamos un huevo al agua, es prácticamente instantáneo, ¿cierto? Si yo rompo el huevo, lo echo, se ve inmediatamente casi al agua caliente, hirviendo probablemente, cómo empieza, ¿cierto?, el cambio de color y vemos los fenómenos de forma muy rápida, ¿ya? Eh, ¿Qué cosa es súper importante? Y aquí ya pronto le doy el pase de vuelta a José Miguel, es que ya les había dicho que hay varias proteínas, ¿ya? Entonces, en la clara, por ejemplo, hay distintos, aquí menciono algunas, ¿ya? De las que hay, o, está la o albúmina, ¿cierto? O transferrina, o mucoide, o mucina, lisosima, ¿tá? También están las proteínas de la yema. Todas ellas tienen temperaturas distintas a las cuales los fenómenos de transformación, gracias a la temperatura, por ejemplo, suceden. Entonces, acá tengo algunos valores más o menos que podrían estar estandarizados, pero si se fijan son rangos de valores, no sé, la clara entre 63 y 70 grados, ya también, bueno, eso el profe va a estar más en el tema de las temperaturas, ya, la yema también tiene temperaturas características, entonces ¿dónde está la parte en la que tenemos que explotar el desarrollo? Es en entender cuáles son los rangos de temperatura en los cuales nosotros queremos que ocurran los procesos de transformación. En el caso, ¿cierto?, del huevo, para ver si los podemos controlar, para que al momento de hacer la cocción de un huevo que queremos que sea la copa, tenga coaguladas las proteínas que nosotros queremos que coagulen en los puntos que queremos nosotros que lo hagan. ¿Por qué? Porque al momento que estas proteínas se transforman, causan cambios en parámetros o en variables, o como lo que dice aquí, viscosidad, color, dureza, ¿cierto? Todos sabemos lo que es un huevo cocido mucho, mucho rato, es muy duro, poco viscoso, ¿cierto? Los colores cambian bastante. Entonces, ¿cómo nos movemos antes de eso? Ahí es donde nosotros vamos a ver cómo aplicar cierto método para ajustar tiempos y temperaturas para controlar estos procesos. Así que, José Miguel, ya me extendí, doy el pase de vuelta. Gracias, profesora. Eh, entonces, ¿cuál es el problema físico que tenemos? Tenemos lo siguiente, tenemos un problema de transmisión de calor. ¿Qué significa? Que, como dijo la profesora, para poder tener las texturas, los sabores y los colores de un huevo a la copa, lo que necesitamos es calentar esas proteínas. ¿Y cómo se hace normalmente? ¿Cómo lo vamos a hacer en esta clase? Es que vamos a tener una olla con agua caliente y tenemos dos variables, la temperatura del agua y la temperatura y el tiempo a que van a estar expuestos. Entonces, dentro del curso vamos a aprender con más detalle, pero hay diferentes formas en que el calor o la energía se transfiere desde un medio de alta temperatura a un medio de menor temperatura. Había dicho de que el agua iba a estar caliente y que el huevo lo sacábamos del refrigerador, estaba a temperatura ambiente. Entonces, tiene que haber un proceso por el cual desde afuera hacia adentro se va transfiriendo calor, primero por convección, desde el agua caliente hasta la cáscara, y de la cáscara, en la medida de que la parte líquida del huevo se va gelificando, empieza a predominar un proceso que se llama conducción. Ahora, siempre la fuerza motriz va a ser la diferencia de temperatura entre dos puntos y durante la cocción de un huevo a la copa siempre vamos a tener mayor temperatura en la parte de afuera, pegada a la cáscara, que en el centro de la yema que podría coincidir con el centro geométrico. A la derecha se muestra, por ejemplo, un mapa, un termográfico
donde las temperaturas rojas son calientes y obviamente las azules son frías, y en un cierto instante de la cocción del huevo, esos son los perfiles que se encuentran. La siguiente, profesora. Entonces, esto es lo que hemos dicho. Tenemos dos variables. Variables son cosas que uno puede variar y puede controlar. Yo la composición química del huevo va a ser un parámetro, es decir, no puedo intervenir sobre la composición. Sí puedo, como hemos dicho, controlar la temperatura del agua y el tiempo a que está expuesto a esas temperaturas, el huevo. Ahora, esto forma parte de algo que también vamos a ver en el curso y que es la aproximación a problemas que nos enseña el método científico. El método científico es una metodología muy pauteada donde vamos progresando desde un problema inicial a hacer una hipótesis que sea demostrable, a conseguir los materiales, los instrumentos de medición y después hacer los experimentos y confrontar los resultados con la hipótesis que yo tenía y validarla o no. Ese es el método científico. Pero por ahora, quedémonos con que todo buen cocinero, todo buen chef, todo buen ingeniero gastronómico tiene que tener el mejor termómetro para medir temperatura y un buen cronómetro para medir el tiempo. Entonces, veamos qué es lo que está pasando. Estas van a ser formas también que vamos a usar durante el curso y que es importante que aprendamos a interpretarlas. ¿Ya? Estas son figuras o diagramas donde normalmente hay un parámetro en el eje de la vertical y hay alguna variable en el eje horizontal. Y aquí lo que se muestra es como un huevo que yo lo meto en agua a 98 eh, grados centígrados, y ahí debe estar mal porque debe ser 2600 metros. La temperatura que hierve el agua varía con la presión, pero seguro que puede ser 600 metros. Perdón, son 600 metros, sí. A 600 metros de altura, esa es la temperatura que hierve el agua. ¿Cómo va cambiando entonces el interior del huevo a medida que ocurre esto? Y como vemos, y todo lo hemos experimentado, hay un periodo transiente, que pueden ser 4, 5, 3, en fin, minutos, y después se transforma en algo estacionario que es un huevo duro. Ambos estados son irreversibles. O sea, una vez que yo tengo un huevo a la copa o tengo un huevo duro, nunca voy a volver al huevo. Algo que a veces se puede hacer relativamente con las proteínas. Entonces, cocción, cocinar, gastronomía básicamente es operar en el periodo transiente. Es muy fácil hacer un bistec cocido, cosa de dejarlo en un sartén por mucho tiempo. Es muy fácil hacer un huevo duro. Uno puede dejarlo en agua a 100 grados e irse a ver tele. Pero un huevo a la copa es algo que ocurre en el periodo transiente y por eso es tan difícil. Siguiente. Ya. Y esto no es para asustarlos más, sino que es para mostrar, y lo vamos a ver en más detalle en la clase, mostrar que lo que hay en la literatura científica nos puede servir mucho para poder dimensionar procesos. Este gráfico viene de un artículo científico y muestra en el eje vertical cuál es la viscosidad, o sea, qué tan espeso, como se dice en gastronomía, es la yema. Mientras más alto el número, más espesa es la yema o más gelificada está. Y en el eje de las X está el tiempo. Ahora, lo otro que vamos a explicar, y si ustedes tuvieran más tiempo, lo apreciarían mejor, es que la variable temperatura va variando en las distintas rectas que se muestran ahí. Tomemos, por ejemplo, la que es más compicua, que es la de 63 grados en azul centígrado. ¿Qué nos dice esa recta? Nos dice que para
tener un valor de viscosidad o de qué tan espesa es la yema, que es la línea roja, ¿ya? La hemos seleccionado, yo tengo que calentar el huevo alrededor de 50 minutos. Entonces, si yo caliento un huevo en agua a 63 grados centígrados durante 50 minutos, voy a tener una yema. Obviamente que la clara ya hace rato que se cocinó, ¿ya? Porque la yema es la parte más fría. Voy a tener una yema como a mí me gusta. Y eso de como a mí me gusta es muy diferente para distintas personas, que es algo que también se va a ver durante el curso, cómo poder tener estas opiniones sobre cosas sensoriales. La siguiente, profesora. Entonces, de las muchas maneras para tener un huevo a la copa perfecto, hay dos que son las más conocidas en gastronomía. Una es tener agua a 98 grados centígrados y poner los huevos y tenerlos por 3,5 a 4,5 minutos, depende del tamaño del huevo, como decía. La otra es el método del runner, y el runner es este aparatito que se muestra ahí que nos hace que controlemos el agua a una temperatura exacta. Entonces, se fijan, ahí está mostrando que hay 64,8 grados centígrados y habíamos dicho que si lo teníamos en agua a 63 grados nos demorábamos 50 minutos. Si volviéramos al gráfico anterior, y aquí está la utilidad, probablemente va a decir de que necesitamos 45 minutos porque hemos subido un poco la temperatura. ¿Cuál es la gracia de este huevo? Qué maravilloso. ¿Por qué? Porque controlamos las temperaturas de denaturación de la clara y de la yema y las hacemos compatibles con la transmisión de calor. Si yo pongo un huevo a 64,8 grados centígrados, quiere decir que la temperatura en el interior del huevo nunca va a subir de 64,8 grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuántos minutos? 45 minutos. Lo que vamos a ver en el curso, y lo vamos a demostrar experimentalmente, es el método del profesor. Yo no estoy para tener un huevo, esperar 45 minutos que se me haga un huevo a la copa. Entonces, jugando con las temperaturas que yo puedo controlar en el agua y jugando con los tiempos, he llegado a hacer un huevo a la copa igual al que se hace en el runner, pero en 10 minutos. Y lo vamos a explicar por qué. Estas son las texturas que se obtienen con el huevo que se cocina a bajas temperaturas. Esto, por ejemplo, de nuevo, nos movemos en un rango entre 63 y 70 grados centígrados, porque la profesora mostró que ahí era donde ocurrían los mayores cambios en las proteínas del huevo. Y estas son unas imágenes de huevos que se han cocinado en nuestros laboratorios. Ahí tienen ustedes 30 minutos a 66 grados centígrados, 40 minutos a 66 grados centígrados y 50 minutos a 66 grados centígrados. Ahora, la consistencia aparentemente ahí cambia poco, pero les quiero mostrar en estos tres casos lo mismo, que la clara queda como un yogurt. La profesora habló de gel. Yo no quiero comer esas claras duras, gelatinosas, que tengo que partirlas, como olerlas con una... Yo quiero tener un yogurt. Yo quiero comerme un huevo a la copa. Ese es el que me gusta a mí, ¿ya? Quiero comer una huevo a la copa que sea un yogur afuera con un centro con la viscosidad de un champú. O sea, yo le llamo al huevo que vamos a aprender a preparar el huevo yogurt, porque tiene esa consistencia cremosa que tiene un yogur batido. La siguiente. Profesora, usted podría dar las conclusiones. Ya. Muchas gracias, profe. Entonces, ¿qué cosas son las que queríamos transmitir en esta breve lección? Ya son hartos los conceptos que vemos, por ejemplo, lo que vimos de transiente y estacionario da para mucho más ya. Transiente es cuando las cosas cambian en el tiempo.
Como mencionó el profe, ahí está finalmente el arte de la gastronomía, pues, cómo podemos manejar las cosas que están cambiando de forma permanente, porque los alimentos cocinados al equilibrio, esos son los más fáciles, como mencionó, ¿ya? Al estado estacionario. Entonces, dentro de lo que vimos, y que es fundamental, ¿ya? Eh, Cuando van a enfrentarse a alguna preparación, hay que conocer la naturaleza de los ingredientes, ¿ya? Y esa es la lógica con la cual nosotros trabajamos. O sea, nosotros vemos ya, esto es el huevo. El huevo tiene una estructura, el huevo tiene ciertos distintos tipos de compuestos. Esos compuestos finalmente son mayoritariamente proteínas. Vemos cuáles son las características de esas proteínas, ¿ya? Además, tenemos que identificar cuáles son los fenómenos que ocurren durante el proceso. Por ejemplo, acá hablamos de qué es lo que ocurre. Cuando lo ponemos en agua, el huevo, ¿cierto? Con su cáscara, ocurre una transferencia de calor desde el agua hacia la superficie del huevo y luego desde la superficie del huevo hacia el interior. Y como eso va a ir ocurriendo por cierta conducción del calor, no va a ser instantáneo. ¿Ya? No va a ser instantáneo como la imagen en que yo les mostré, que uno echaba el huevo al agua y prácticamente muy rápido cuando el agua está hirviendo, ¿cierto? Uno empieza a ver los cambios. En el huevo íntegro eso no es instantáneo, ¿ya? Por eso es esto transiente, porque con el tiempo va a ir modificándose la temperatura hacia el interior. Entonces, identificamos el fenómeno, transferencia de calor, ¿ya? Identificamos cuál es el efecto de este proceso de cocción en los componentes. ¿Qué hablamos? Hablamos de que los principales componentes del huevo, que son las proteínas, frente al calor, se denaturan, sus puntos de denaturación, ¿cierto? Y de transformación característicos, y luego identificamos cuáles son las variables relevantes, en este caso son la temperatura y el tiempo de cocción, ¿ya? Y aquí no le podemos decir esto es exacto. Claro, el huevo sous vide funciona súper bien. Ya no le podemos decir el tiempo exacto porque, como mencionó el profe, hay huevos que son más grandes y huevos más pequeños. Si uno quisiera ser muy preciso, podría ir estandarizando, ¿cierto? Según el tamaño del huevo, el tiempo exacto para no pasarse de más en la cocción, ¿ya? Eh, Alguien creo que preguntó en el chat si el huevo tenía que estar refrigerado o no refrigerado antes de cocinarlo. Eso, la única diferencia que va a tener, si es que yo fijo la temperatura a, no sé, 66 grados, va a ser el tiempo en que yo llegue en el centro, ¿cierto? O en el punto frío que se llama, que va a ser al centro del huevo, la diferencia va a ser de tiempo. Y ese tiempo al final se traduce en más energía que estoy entregando para poder, ¿cierto?, llegar al mismo resultado, ¿ya? Entonces identificamos las variables y lo que tenemos que hacer es poder medir, ¿cierto? Y controlar para eventualmente desarrollar la preparación del gusto que a cada uno le apetece mejor, como dice José Miguel. Y acá nosotros, bueno, si todos nuestros diplomados van a ver que muchas veces no estamos de acuerdo y en la textura del huevo óptima no estamos de acuerdo, así que cada uno tiene ahí un par de grados Celsius de diferencia en el óptimo. Así que les agradezco y ahora estamos ahí abiertos a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, profesor, por esta interesante presentación. Antes de pasar las preguntas, me gustaría comentarle a todos los asistentes de esta masterclass que en el chat de Zoom dejamos los datos del diplomado al que hacíamos mención al inicio, el diplomado en Ciencia Gastronómica, Ciencia en la Cocina, de Ingeniería Gastronómica, perdón, Ciencia en la Cocina, y los datos de contacto del equipo de admisión para que puedan escribir y hacer todas las consultas que estimen pertinentes sobre este programa. Em, También nos gustaría dejarlos invitados a que puedan estar siguiendo nuestras redes sociales para estar en conocimiento de nuestras próximas actividades y de todos los programas que tenemos en educación profesional. Em, Ahora para pasar a las preguntas. Por último, también me gustaría contarles a todos que esta masterclass está siendo grabada y dentro de los próximos días les vamos a enviar una carta al correo con el cual se inscribieron para que puedan volver a ver esta masterclass y también tengan a disposición los datos del equipo de admisión y de nuestras redes sociales para hacer las consultas que ustedes sientan necesarias. Ahora, con respecto a las preguntas, primero que todo,
Un participante pregunta, ¿cómo nos podemos asegurar que el huevo a la copa quede pasteurizado? Dice, eliminar eventuales salmonelas, etcétera. Eh, Puedo contestar yo. Asegurarnos nunca ocurre. Incluso los procesos térmicos más drásticos de esterilización, o sea, hacer alimentos enlatados, lo que hacen es reducir la probabilidad de que ocurra un evento catastrófico desde el punto de vista de la inocuidad, pero nunca se puede eliminar totalmente. A ver, la respuesta correcta es, bueno, compre huevos de buena calidad, que vengan de lugares donde eh, se minimice, ¿no es cierto?, la contaminación que tienen los huevos con microorganismos. Eh, lo otro es que hay una pasteurización de huevos a baja temperatura que se hace con el huevo entero y si mal no recuerdo, son como 57 grados centígrados por una hora, de ese orden de magnitud, ¿ya? ¿Qué pasó? Y, y, y entonces si uno usa el método del runner o subit, como decía la profesora, y lo tiene 58 minutos a 63 grados, va a quedar pasteurizado. Y a la vez va a tener probablemente la consistencia que por lo menos a mí me gusta. Sí, perfecto, profesor. Después, Patricio Fuentes pregunta si el huevo conserva mejor su estructura a temperatura ambiente o refrigerado. Responde, profe, respondo yo. Bueno, Yo por mi parte no tengo antecedentes, no he visto como información de términos estructurales del huevo, si es que se almacena mejor a temperatura ambiente o refrigerado. Lo que sí es importante es que tampoco uno puede tener los huevos tiempo infinito, ya sea refrigerado o fuera del ambiente, o sea, o a la temperatura ambiente, ¿ya? Sí hay temas que, claro, si lo resguardas tal vez en el refrigerador puede estar más protegido de contaminación externa, pero en cuanto a lo que es la estructura, yo no me he metido en ese tema, no sé, José Miguel, profe. sí, no sé a qué se refiere la estructura. La estructura del huevo, una de las cosas maravillosas de la naturaleza es que nos produce estas proteínas nutritivas y sabrosas y hace el envase a la misma vez. O sea, le da Es estructura envasado. a esas proteínas. Pero esa es la macroestructura que llamamos nosotros, me imagino, que se preguntará por las estructuras de los componentes y en este caso de las proteínas. Y como explicaba la profesora, hay muchas estructuras en la proteína a distintos niveles. ¿Ya? Desde el nivel molecular hasta el nivel macromolecular. Ahora, lo otro que tenemos que tener presente que tal como la mayoría de los alimentos en su estado natural, estos envejecen con el tiempo. El rol del huevo no es darnos las proteínas, el rol del huevo es poder tener una nueva gallina o gallo, ¿ya? Ese es el rol del huevo, por lo tanto es un material biológico que tiene una bioquímica que va transcurriendo con el tiempo. ¿Ya? Y como dice la profesora, puede haber literatura sobre cómo van cambiando las distintas grados estructurales de las proteínas a distinto nivel en procesos que se hacen con almacenamiento controlado, es decir, se controla la temperatura, el tiempo y se van viendo las respuestas en las proteínas y su funcionalidad y cómo cambia la capacidad de hacer espuma, por ejemplo, o la capacidad de emulsificar, que me imagino que deben ser lo más estudiado. Ahora siempre Perfecto. se puede, sí, dale, si no se Bueno, tiene ese tipo de preguntas, por ejemplo, son las que uno podría responder haciendo un experimento. Podrías tener huevos de similares características, almacenar unos dentro, unos fuera y ver en el tiempo alguna propiedad que a ti te interese medir. Por ejemplo, no sé, pues el profe menciona si es que tiene capacidad de espumante. ¿Se afecta o no se afecta con la temperatura de almacenamiento en el tiempo? O, por ejemplo, no sé, la forma en que fluye, que efectivamente los huevos cuando están envejecidos fluyen mucho más que los huevos que están más frescos. Entonces, eso si bien nosotros no hemos hecho ese experimento y no hemos revisado literatura exacta de eso, es una pregunta que es súper abordable a través de un experimento sencillo, basándote en qué es para ti el cambio estructural relevante que quieres observar. ¿Se entiende?
Perfecto. Profesora, Sí. yo soy mucho más viejo de todos ustedes, pero la respuesta que habría dicho está en ChatGPT, Ah, ¿ya? Seguro que ahí va a dar una respuesta. La gracia es saber interpretar y saber validar si esa respuesta es buena o no, ¿ya? Pero me da la impresión que ahora la mayoría de las personas lo primero que hacen cuando hay una pregunta así, la meten a ChatGPT y sería bueno que hicieran ese ejercicio y después comentamos cuando tomen el curso cuál fue la respuesta que dio la inteligencia artificial. Perfecto. Mónica Torres pregunta si hay alguna diferencia nutricional entre un huevo a la copa y un huevo duro debido al cambio en la estructura de las proteínas. ya esa la toma, profe, la tomo yo. No, ¿Cómo usted hacemos? carito, porque yo tengo una reunión y me voy a tener que retirar y Retirar. aprovecho de despedirme de todos los que asistieron a esta charla eh, e invitarlos a que tomen el curso, que es un curso que está, un diplomado en realidad, que está hecho para entender muchas cosas que tienen que ver con innovación en alimentos y con gastronomía de manera entretenida y amena, pero van a adquirir muchos conocimientos que van a ser importantes. Muchas gracias, Ya, gracias, profesor. profe. Ya, tomo yo entonces. Efectivamente, los procesamientos eh, que ocurren en los alimentos, algunos procesos, y que afectan su conformación pueden modificar la digestibilidad finalmente, que tiene que ver con que cuánto de un nutriente que yo consumo finalmente logro, ¿cierto? Llevar, ¿cierto? Romper dentro de mi tracto digestivo y que eso después pase, ¿cierto? Al torrente sanguíneo y que después se convierte eventualmente en algo que, no sé, un aminoácido que me ayuda a construir un segmento de músculo, ¿ya? Eh, Puede ocurrir, sí, efectivamente, que como esta forma que se despegan las proteínas, efectivamente afecte. Si afecta para bien o para mal, o en qué magnitud, no tengo el dato en este momento, pero podría ser. Ahora, es importante mencionar que las proteínas de origen animal en general son altamente digeribles, a diferencia de las proteínas de origen vegetal, que son muy poco digeribles. Ya, o sea, si yo como un huevo, es altamente probable que la mayor parte de sus nutrientes, más allá del proceso de cocción, yo los pueda, ¿cierto? Finalmente utilizar, que tengan una actividad biológica, ¿ya? Si es que lo comparo con una proteína vegetal, ahí el tema es distinto y tal vez en la proteína vegetal el procesamiento va a tener un mucho mayor efecto en el nivel nutricional de la proteína vegetal que lo que podría tener el huevo, pero no manejo los datos de digestibilidad al final o calidad nutricional del huevo en sí, luego de la denaturación de las proteínas, ¿ya? Pero es un punto que se puede, cierto, definitivamente profundizar eventualmente. Muchas gracias, profesora. Después, Alejandro Peredo pregunta, dice, pensando hipotéticamente en que una mañana me preparé 6 huevos para comerme uno diario, ¿podría conservar las características tipo yogurt a lo largo de esos días, considerando que la temperatura de la yema y la clara ya no superarán los 66 grados? Ya, Alejandro, muy planificada su semana. Mira, a ver, igual como que no hemos hecho pruebas de tener un huevo a la copa varios días porque en general uno se suele, es como está, ¿cierto? Es un tema bien transiente, no solemos como dejarlo mucho tiempo. Y hay otras preparaciones que son definitivamente que te las tienes que comer instantáneas, como un soufflé, por ejemplo, que es una estructura que se va desapareciendo, desvaneciendo rápidamente, los huevos no. Sí es importante que una vez que saques el huevo del calor, hay que enfriarlo, primera cosa, ¿ya? Porque igual va a seguir habiendo transferencia de calor. Ahora, si está hecho subir y llegaste a 66 grados, ya claro, lo sacaste de la fuente de calor, no debiera haber problema. Es que el profe nos explicó finalmente su método de los 10 minutos que son subidas y bajas de temperatura. Ahí hay un tema que se llama inercia térmica, entonces si uno no lo cocina a subir y lo cocina a otra temperatura y esperó a que se estabilizara, entonces hay que ver cómo, ¿cierto?, controlar la inercia térmica. En el caso de haberlo estabilizado a 66 grados, no debiera haber mayores cambios. Lo que no
sé es que si tú te lo vas a comer frío, probablemente la viscosidad que tenga no va a ser la misma que tenía a 66 grados. Y entonces, tal vez tendrías que calentar los 66 grados para que tenga la misma textura que tenía originalmente. Ahora, durante el periodo de almacenamiento, desde el día 1 al día 6, ¿puede haber cambios en la estructura? Puede haber cambios definitivamente. Yo les mostré una diapo en que se aparecía, ¿cierto?, que las proteínas coaguladas retenían agua, ¿cierto?, y formaban un gel. Los geles en el tiempo suelen compactarse, ¿ya? Y pueden liberar agua, que es lo que retienen y lo que les da esta estructura tridimensional. Y se produce un fenómeno que es la sinéresis, que va liberando agua. Entonces, podría ser que el agua se puede ir liberando y cambie la textura y tal vez no es tan como yogur, te puede hacer otra, pero es algo que habría que validar a través de la experimentación. Pero esos son los fenómenos que podrían ocurrir. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que cambie? Eso lo desconozco, habría que estudiar la cinética en particular, pero habría que ver. Yo te recomiendo no dejarlo de más de un día, no hemos hecho esa prueba, pero podrías hacerla tú y después contarnos cómo te fue. Perfecto, profesora. Alexis ya nos comenta, dice que está esperando la receta del huevo a la copa perfecto. No sé si la podemos volver a comentar, profesora. Ya. Si tú vas a una enciclopedia de gastronomía, eh, vas a encontrar que probablemente el huevo a la copa perfecto va a ser a 66 grados Celsius hasta estado estacionario. O sea, utilizas lo que se llama la cocina sous vide, que la cocina sous vide, la gracia que tiene es que tú trabajas, ¿cierto?, a temperaturas por debajo de la temperatura de ebullición, ¿ya? ¿Cuáles son las dificultades que se han tenido siempre en la cocina? Es que para cuando uno quiere cocinar algo en agua, ¿ya? La forma que uno tiene de hacerlo es a 100 grados. ¿Ya? O sea, la naturaleza nos deja a nosotros mantener el agua a 100 grados si estamos, bueno, o a 98, dependiendo de la altura en la que estamos en el transcurso a nivel del mar, nos permite, ¿cierto?, mantener esa temperatura constante, lo que es súper bueno. ¿Ya? Entonces yo sé que estoy cocinando a la temperatura de ebullición del agua. El tema es que si yo cocino a la temperatura de ebullición del agua un huevo, el huevo va a subir hasta esa temperatura, cercana a los 98, y eso significa que la clara va a quedar amarilla, va a quedar, se desagrega, ¿cierto? O sea, la yema y la clara va a quedar como este gel muy, muy firme, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es bajar esa temperatura. Y recientemente, o en las últimas ciertas décadas, se han incluido equipamientos como, por ejemplo, el runner que mencionó también José Miguel, que es un equipamiento que se inspira en los baños termorregulados de los laboratorios científicos que han existido siempre, que lo que permiten es mantener el agua a temperaturas por debajo de los 100 grados. Entonces, ¿cómo se supone que debiera ser un huevo a la copa perfecto? Es tener una forma de mantener el agua, por ejemplo, con un Ronel, a 100, a 66 grados Celsius hasta que alcance la temperatura. ¿En qué tiempo? Y ahí, claro, si tú lo tienes, no sé, creo que eran 30 minutos, está ok, pero también va a depender del tamaño del huevo, ¿ya? Pero en general, 30, 40, creo que son 40 minutos a 66 grados, pudiera cumplir con cualquier tamaño de huevo, pero uno de los puntos relevantes es que hay gente que le gusta a 66 grados, pero otros que les gusta a 64. Entonces, así como el único huevo a la copa perfecto, eso no existe. ¿Ya? Lo que sí puedes controlar las características en función de la temperatura y ahí está la cuña científica, ¿ya? De que conocemos las temperaturas, qué temperatura coagulan, qué cambios físicos generan en lo que es estructural y que se traduce en lo que uno percibe cuando come, y si uno setea esa temperatura y la controla, puede obtener el producto deseado según las características que prefiera cada uno de los comensales. No sé si se entiende. Perfecto, profesora. En honor al tiempo vamos a leer la última pregunta, que es de Mario Carreño. No sé si usted nos podrá ayudar. Dice, si hay una versión actualizada del libro Ingeniería Gastronómica del profesor Aguilera. Ya, no hay una versión actualizada en este momento, pero sí para el diplomado tenemos apuntes que hemos ido desarrollando que surgen desde nuestro curso de pregrado de Introducción a la Ingeniería Gastronómica, que están siendo editados porque la idea es que en el diplomado igual opere bajo una lógica de clase invertida en que los estudiantes puedan
revisar los contenidos, ¿cierto? Y luego en la clase vamos, ¿cierto? Discutiendo, analizando, dando casos. Entonces, no hay una versión nueva del libro, pero sí estamos trabajando en los apuntes que van a ir al diploma. Perfecto, profesora. Bueno, antes de ir cerrando, y agradeciendo también la participación y asistencia de todos los asistentes, por la redundancia, me gustaría preguntarle si tiene algún último comentario de hacer, de cierre, o algún último comentario del diplomado en Ingeniería Gastronómica y Ciencia en la Cocina, al que hacíamos mención al principio, profesora. Bueno, yo les dejo la invitación abierta. Le hemos puesto harto cariño a este diplomado, que surge porque nosotros trabajamos acá, yo estoy acá en nuestra cocina experimental, que siempre convocamos chefs, cocineros, ingenieros, gente del área de ciencia, y salen cosas bien interesantes y bien entretenidas, y el espacio colaborativo siempre genera mucho más de lo que generan las disciplinas por sí solas. Entonces, creamos este diplomado pensando en eso, en cómo ayudamos, ¿cierto?, a la gente del área de la gastronomía, o a la gente interesada en aprender ciencia también a través de la gastronomía, a poder comprender qué es lo que sucede, porque una vez que comprendemos qué es lo que está sucediendo en las transformaciones, ya el espacio para la creatividad se abre tremendamente. Así que les dejo súper invitados a acompañarnos en esta aventura que emprendemos a partir de octubre. Muchas gracias, profesora. También, bueno, reiterar el agradecimiento al profesor Aguilera, que ya se retiró. Em, y también gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy, quienes interactuaron, y los dejamos invitados a nuestras próximas actividades, en las que pueden ir revisando en nuestra página web y redes sociales. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.